Ahora llegamos a lo que es la medición de variables. Considero muy oportuno iniciar, aparte de este diagrama de dibujo, con este pensamiento de los autores Mendoza y Garza del año 2009. Ellos indican que en general los investigadores pues no se dedican a estudiar los aspectos relacionados con la medición. Es algo muy cierto, y más en la actualidad, y sobre todo en el área de las ciencias sociales, donde los esfuerzos investigativos que en general se producen en los estudios de posgrado y en pregrado, pues se dedican a aspectos más de formalidad que de lo que es la medición como tal. Pues quien investiga no se detiene en analizar estos aspectos. En el área de las ciencias naturales, pues la instrumentación está prácticamente elaborada, y en la parte de las ciencias sociales se dedican más a lo que es la operacionalización de variables más que en su propia medición. Entonces iniciamos clarificando algunos conceptos fundamentales. En principio, pues, lo que es el proceso de medición. Realmente se trata de todo ese andamiaje procesual en el que se debe asignar valores numéricos o numerales, es decir, cantidades o números que no son cantidades sino códigos, a esos sujetos, objetos u hechos que se están estudiando de acuerdo con a las características o propiedades que se están estudiando de ese grupo de sujetos, de objetos o fenómenos que se están estudiando. Y esa asignación numérica o numeral se hace siguiendo ciertas reglas de cuantificación. Así, ligado a este concepto, tenemos entonces el concepto de instrumento de medición. Y ya esto viene a ser los recursos, viene a ser el medio mediante el cual se pueden realizar dichas mediciones. Y se realizan sobre quiénes, sobre las propiedades, sobre los rasgos, los atributos, las características en general que poseen los sujetos, objetos o hechos que estamos midiendo. Y eso se hace a través de unas escalas establecidas en dichos instrumentos. Y en consecuencia, ligado a estos dos conceptos, pues tenemos entonces el de escala de medición. Ya la escala es lo más interno del instrumento. Por eso se dice que es ese conjunto de plusvalías o puntuaciones que se estipulan, se establecen para realizar las debidas comparaciones de esas características de esas variables de los sujetos que se están estudiando. Esas puntuaciones es lo que constituye acá las escalas del instrumento. En este caso, pues el instrumento es una cinta métrica y la escala es la graduación que trae en centímetros o milímetros. Acá esto puede ser un cronómetro. La escala es estas divisiones que trae en segundos, en minutos, horas. Y en el caso de este documento sería algo parecido a la escala de Likert, los grados en que se puede estar de acuerdo con algo. Teniendo claro estos tres conceptos, entonces, es determinante establecer los aspectos más relevantes en una medición. Partimos entonces de la dimensionalidad. ¿De quién? Dimensionalidad de las variables, porque eso es lo que estamos midiendo. Y recordemos que las dimensiones de las variables pueden ser de dimensión física o dimensión lógica. Recordemos que las de dimensión física son las que se consideran objetivas sobre el objeto que se está midiendo, y las de dimensión lógica pues son más subjetivas porque se están referidas muchas veces a constructos que parten desde la teoría. Y por supuesto, otro aspecto es el instrumento que se utiliza. Si la variable es de dimensión física, pues utilizaremos instrumentos de medición mecánico. Y si la variable es de dimensión lógica, se utilizan instrumentos de medición documental. Recuerden que los instrumentos de dimensión física, pues al ser mecánicos, son los que conocemos básicamente para establecer mediciones con instrumentos ya bastante elaborados. Por supuesto, los instrumentos de medición documental son los que se elaboran en función de lo que se tiene en la teoría para establecerlos de manera subjetiva. Y esto nos lleva entonces a lo que es la escala de medida ya analizada. Los instrumentos de medición mecánicos pues utilizan escalas de intervalo y escalas de razón, que básicamente son los que utilizan los instrumentos que conocemos de
medición. Y los instrumentos de medición documental utilizan escalas nominales y escalas ordinales. Recordemos que estas escalas son categóricas y básicamente cuando están asociadas a cantidades, dichas cantidades no son números como tales, sino numerales. Es decir, esos números, con ellos no podemos establecer ningún tipo de operación matemática. En síntesis, tenemos entonces que si la dimensión es física, el instrumento es mecánico, las escalas de medición serían de intervalo y razón y corresponde para la medición de variables métricas o cuantitativas. Si la dimensionalidad de la variable es lógica, el instrumento es documental, las escalas a utilizar son nominales y ordinales y se utilizan para la medición de variables categóricas o cualitativas. Otro aspecto a considerar son el área del saber en el cual se lleva a cabo la investigación o estudio. Recordemos que podemos estar en el área de las ciencias formales llamadas puras o ciencias factuales llamadas aplicadas. En las ciencias formales tenemos que son realidades de tipo ideal, es lo que el pensamiento regulado por el pensamiento del hombre, básicamente pues nos referimos a la lógica y a la matemática. En cuanto a las ciencias factuales, pues son realidades materiales, va relacionada a hechos, debe irse a la parte empírica para llegar a conclusiones sobre ellos. Y tenemos entonces las ciencias naturales y las ciencias sociales. En las ciencias formales, pues, la verificación se hace a través de razonamientos abstractos, de inducción, deducción, de la lógica. En el área de las ciencias factuales, pues, lo que se verifica se hace en función de experimentaciones, por eso se utiliza el método científico y ese gran número de métodos cualitativos que existen. Para nuestro caso, pues, nos ubicamos en las ciencias factuales, específicamente en el área de las ciencias sociales. Y ya conocemos ese antagonismo que se produce en cuanto a los métodos de investigación en esta área de las ciencias sociales. Sintetizando este aspecto, tenemos entonces las ciencias naturales y las ciencias sociales como ciencias factuales, siendo las áreas en las cuales se verifica a través de la experimentación y se establece a través de ese rigor sistemático, lógico, organizado de conocer una realidad. Acá pues utilizamos variables tanto de la dimensión física como la dimensión lógica con todos estos aspectos. Y al ser el método científico la vía por excelencia para llegar a ese conocimiento, pues se apoya en la herramienta de la estadística. Por su parte, de las ciencias sociales, pues se realizan las investigaciones partiendo de esos grandes modelos que estableció Thomas Kuhn, como son los paradigmas. Por eso se habla del paradigma positivista, el fenomenológico y el sociocrítico. Si observan acá la imagen, pues se darán cuenta cómo se ve tan pequeño en la parte positivista, puesto que en las ciencias sociales, no por lo que es en esencia la investigación, sino por imposiciones institucionales, por imposiciones de las autoridades que están a cargo de los programas de posgrado, que son estos, la esencia de las universidades de la investigación, lamentablemente han acogido los paradigmas fenomenológico y sociocrítico como los fundamentales y están dejando de lado el paradigma positivista, por muchas razones antagónicas que no es el momento de clarificar acá, pero eso es lo que sucede. A eso se debe esta desproporción en cuanto a la imagen. Y ese antagonismo se percibe puesto que, como ven acá, quienes utilizan el método científico en el paradigma positivista, pues se apoyan en herramientas externas para realizar las interpretaciones del caso sobre lo que están estudiando. Muy diferente a quienes se apoyan en el paradigma fenomenológico o sociocrítico, porque se apoyan es en las interpretaciones que hacen. Por supuesto que hay recursos como la hermenéutica, pero son métodos para interpretar textos. Pero al fin y al cabo ese es su apoyo. Entonces, esa es la rivalidad, por llamarlo así, o ese antagonismo que se da en el área de las ciencias. Si nos centramos en las ciencias sociales, yo considero que es protagónico lo que voy a mostrar a continuación, puesto que es lo que no se hace en principio cuando se va a medir constructos.
y es lo siguiente. Partiendo del hecho que los conceptos ya se han hecho operativos, llegamos acá a un ítem cualquiera. Ese ítem en las ciencias sociales debe establecerse como un continuum de la medición. Ese ítem va a ser un instrumento, va a ser algo con lo cual lo vamos a apoyar para poder medir la dimensión y por ende la variable a la cual pertenece ese ítem. Veamos cómo debe procederse cuando se mide un ítem. Teniendo ese ítem, establecemos las escalas. Aquí hay unas escalas tipo Likert, pero pueden ser otro tipo de escalas, unas escalas dicotómicas, y entre otras posibles pudiera ser también una escala de diferencial semántico como esta. Todo esto corresponde entonces a la escala de medición. ¿Y qué es lo que se hace en las ciencias sociales cuando realmente queremos medir variables? Teniendo todo este protocolo, cuando aplicamos el instrumento de medición, lo que estamos haciendo es ubicar las personas, los informantes, las personas que estamos encuestando en ese continuum, y por eso es que establecemos esas mediciones sobre esos objetos o sujetos que en este caso podrían ser estudiantes. ¿Por qué? Porque ese continuo que estamos midiendo está referido a la evaluación de los aprendizajes. Entonces ahí los estudiantes que se entrevistan, que se encuestan, pueden plasmar sus opiniones. Esto es lo que debe ser en sí un proceso de medición de variables en las ciencias sociales. Gracias por su atención.